reflexionar sobre dónde está el arca del testimonio. Bueno, no se suele hablar, ¿verdad? Pero, bueno, no se suele hablar a veces del tema, pero ¿dónde está el arca de la alianza? El arca de la alianza era el símbolo de la presencia de Dios en el reino de Israel, el pueblo de Israel. También conocida como el arca del pacto o el arca del testimonio, que aguardaba los símbolos del pacto entre Dios y su pueblo en el Sinaí. Este artefacto divino es muy conocido entre los cristianos, aunque a menudo es confundido su papel en las Escrituras. ¿Qué era exactamente el arca de la alianza? Curioso que fue lo primero que mandó Dios a hacer a Moisés. De todas las partes del tabernáculo, lo primero que le ordenó fue hacer el arca. Era un cofre rectangular de madera de acacia y estaba revestido por dentro y por fuera de oro. Y tenía las medidas aproximadas de 1,2 centímetros por 90 por 90 por 15 por 15 codos. En cada una de las 4 esquinas tenía 4 anillos para meter las barras. Eran 4 anillos de oro y se metían 2 barras también de oro para poder transportar. Porque era la forma que había que transportarla, por 4 sacerdotes que fuesen dignos de llevarla, y todo aquel que no sería limpio, que no sería adecuado a tocarla, pues moría. La tapa se llamaba propiciatorio y estaba hecha de oro puro y tenía 2 querubines, uno enfrente del otro, eran hechos de oro batido y se tocaban con las alas. Estaban frente a frente y se tocaban con las alas extendidas. Sobre esta tapa el sacerdote derramaba la sangre de los sacrificios de los animales para propiciar la ira de Dios en el pueblo, pues se llamaba tapa de propiciatorio. Además del arca de la alianza se le designaba otros nombres como arca del pacto, arca del Señor, arca de Dios, por supuesto arca de la alianza. El arca de la alianza fue construida por Beselín en el Sinaí, siguiendo el modelo que le dio Dios a Moisés. La descripción completa del arca se puede encontrar en el capítulo 25 de Éxodo. Si queréis, luego en casa lo podéis leer. Pero ¿cuál era el significado de la función del arca en el Antiguo Pacto? En el Antiguo Pacto es nombrada como unas 200 veces y tiene al menos 22 asignaciones diferentes. Ante esto, parece que el arca desempeñó un papel importante a través del tiempo, aunque tenía 2 funciones principales que destacan sobre las demás. El arca de la alianza simbolizaba la presencia divina entre el pueblo de Israel, además de almacenar las tablas de la ley, el vaso de maná y la vara de Aarón. Por eso es el nombre que se le llama como el arca del testimonio, porque eran los testimonios que estaban en el. Basándonos en estos conceptos, el arca era el trono de Dios, una guía para el pueblo de Israel en mitad del desierto. Era un símbolo de guerra durante la conquista de Jericó. Fue un símbolo de guerra durante la conquista de Jericó. Y tuvo un papel importante al cruzar el Jordán. En la época de los jueces, el arca fue llevada a Silo, pasando por Gilgal y Betel. Sin embargo, fue capturada por los filisteos en Ebenezer, como se describe en Samuel 4. Samuel 4:11, primero de Samuel, dice: el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Finés. Luego ya sabemos la historia cuando fueron los israelitas a dar la noticia a Eli. Eli estaba ya ciego, muy pesado, entraba un año, estaba muy pesado. Al decirle la noticia se cayó para atrás, se desnucó, porque habían perdido la batalla y los filisteos se llevaron el arca. Y ahí viene la frase expresada en Israel que se ha ido la gloria de Israel. Su captura trajo problemas a los filisteos y tuvieron plagas durante
7 meses, o que tomaron la determinación de devolverla a los israelitas. Y la devolvieron a Kiryat Jeraim, donde permaneció durante 20 años. Cuando el rey David se instauró como rey en Jerusalén, pues lo hizo como la capital política y religiosa. Entonces puso el arca dentro de una tienda. Y no olvidemos lo que pasó cuando fueron a buscarla, que fueron con unas carretas, con una carreta y unos bueyes a buscarla, pero cuando venían a la vuelta, Asa, uno de los siervos de David, tropezaron los bueyes y echó la mano al arca para que no cayera el arca. Y ahí terminó fulminado. Y eso trajo una tristeza al pueblo y al propio David. Claro, porque el arca no estaba diseñada para llevarla en una carreta con los bueyes, sino por 4 levitas que tienen que llevarla de las barras y 4 levitas consagrados. Porque así lo decidió Dios, ¿no? Y era una cosa sagrada. Construido el templo más tarde por Salomón, ya encontró su lugar. La dejaron allí. Y durante las reformas del rey Josías, el arca fue devuelta al santuario, según revela la Escritura. El profeta Jeremías también cita que llegaría el tiempo de que el arca ya no sería utilizada. Eso lo tenemos sino que Jerusalén ya sería llamado el trono de Dios. En Jeremías 3, del 16 al 17, nos dice: y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Hoy en día, recalco al principio que en muchas iglesias cristianas no se oye hablar de arca, pero no tienen referencia a lo que la Escritura demuestra. Porque en algunas lo tienen han hecho como una ideología con el arca. La tienen en los púlpitos, hacen como procesiones. En Etiopía hay varias arcas que han hecho réplicas. Entonces ahí Jeremías nos está diciendo que no habrá más arcas que la que se hizo y no habrá más. Pero se han hecho muchas réplicas a lo largo de la historia, hay muchas réplicas en todo el mundo. No es ninguna la original. Porque si no, si la tocarían, morirían. Y lo que pasó con Asa es que es vamos a llamarlo así, un artefacto muy peligroso. Después de esto, después de estas menciones en los libros antiguos del antiguo pacto, rara vez se habla del arca de la alianza. Sin embargo, es posible que se usara en solemnes fiestas en Jerusalén, o algunos salmos mencionan ceremonias en las que el arca podía haber sido llevada ante el pueblo por los sacerdotes. El incidente de Usa, se llamaba el hombre este que echó la mano cuando los bueyes, frente al arca de la alianza, fue un incidente significativo. Esto causó tomar al rey David, quien envió a llevar el arca a Obed-Edom y permaneció allí 3 meses. Pero, ¿dónde está el arca de la alianza? Porque hay muchos estudiosos de hoy en día que dicen dónde está el paradero del arca actual. Según los estudiosos, el arca sigue siendo un misterio de su paradero. Muchos estudiosos dicen que el arca se perdió en la destrucción de Jerusalén cuando Nabucodonosor, en el 587 a.C. También dicen que pudo ser robada y llevada a Babilonia como un trofeo de guerra y que pudo ser como objeto de valor o fundida por los babilonios para conseguir su oro. También dicen en Jeremías, también dicen que Jeremías la pudo haber escondido en el monte Nebo, en una cueva junto al altar y la tienda, antes de la destrucción de Jerusalén. Pero los estudiosos siguen sin encontrarla, ni se sabe dónde está. Dicen que sí está enterrada en Jerusalén, en
la ciudad santa, que hay como un laberinto de cuevas y que si está ahí, los judíos la buscan, los árabes la buscan, han hecho excavaciones arqueológicas, todo el mundo está buscando, pero no aparece. Pero nosotros sabemos que en Cristo el arca no tiene relevancia, porque Él es nuestro propiciatorio. Él es el maná de vida y Él es también nuestro sumo sacerdote. Recordemos que Aarón fue el primer sacerdote desde el Sinaí. Pero el único sumo sacerdote ahora es Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Pero también él es el propiciatorio, porque por su sangre que derramó se aplacó la ira de Dios hacia nosotros. Y también decía que era el pan de vida, como el maná que se guardaba ahí. Y también lo de las tablas de los 10 mandamientos, vamos a mostrarlo en Cristo. Él vino a hacer la ley, como dijo ¿cómo es? En la charla del monte, en el sermón del monte. Dijo, yo he venido a cumplir la ley. Entonces vemos que en Cristo lo que estaba en el arca, por así decir, sumo sacerdote, el pan de vida que hace referencia al maná, y los 10 mandamientos que él lo cumplió a rajatabla. En Colosenses 1:15 nos dice, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Romanos 3, 24-25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y Gálatas 3, 23-27 nos dice, pero antes que viniese la fe estábamos confiados bajo la ley, confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, que era como el apoyo, ¿no?, de la ley, puesto que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Estamos revestidos, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces aquí nos dice, ¿no?, que lo que simbolizaba como el arca al principio, que era la presencia de Dios en el pueblo de Israel, el maná, la vara de Aarón, que era el primer sacerdote, la propiciación que se hacía, Jesucristo es como nuestra arca, así expresándolo. Cumplió la ley, como no estaba la ley, era el pan de vida, en la última cena repartió el pan, como el maná, y a la vez es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ya vemos que en el derramamiento de su sangre se hizo la propiciación de la ira de Dios hacia todos nosotros los pecadores. Pero claro, queda una incógnita, ¿y dónde está el arca? Porque la siguen buscando los estudiosos. Pero si vamos a Apocalipsis 11, Apocalipsis significa revelación, y revelación es que te revelan algo. Entonces, del 15 al 19, vamos a leerlo completo, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Esto es una imagen de Juan. Está teniendo una visión, pero es una imagen que está pasando en el cielo en ese momento. Es una visión que está pasando en el cielo. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
y el templo de Dios fue abierto, y en el cielo, pues está el arca ahí, ¿no? ¿Dónde está? En el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo, pero ese templo está hablando del cielo. Y hubo relámpagos, hubo voces, truenos y granizo fuerte. Entonces vemos dónde está el arca. Si arrebató a Enoc, arrebató a Elías, arrebató a Jesucristo, porque no va a poder arrebatar el arca, ¿no? Significa que está en el cielo, en el Apocalipsis. Entonces, claro, lo que dicen aquí, que es un misterio que no sé dónde está, yo leyendo vi que estaba, pone que está ahí. Entonces, ya no hay misterio, es un misterio revelado. Revelación es, Apocalipsis significa revelación, ¿no? Pues eso quería compartirles, ¿no? Que los estudiosos no estudian mucho, porque en la Biblia lo dice.